Sí, están ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Está fácil de conseguir, ¿verdad? Génesis, primer libro de la Biblia. Pero mientras esto yo tengo una pregunta. ¿A quién no le gusta la Navidad? ¿Alguno de ustedes aquí no le gusta la Navidad? Particularmente a mí me encanta la Navidad. Los regalos, el servicio de Navidad, compartir como familia de la fe es algo hermoso, ¿verdad? También es bueno los preparativos, que desde octubre algunos empezamos a preparar la Navidad y sacamos los árboles, pensamos en qué comida, estamos pendientes de los colores, qué color será el de la Navidad, qué color. Entonces, ¿verdad? Nos gusta la Navidad, pero podemos perderlo en la Navidad. Así que pensamos, Pati ahorita está enseñando con los niños para el servicio del día 21. Y lo hermoso de la temporada, hay personas que no son previsivas y comienzan ¿en qué? No, it's okay, brother. I was asking him if they wanted to go for a It's okay, brother. class in English. If Okay. they want to, they can. If they don't, well, that's all right. Okay. Empezamos a ver quién está en la comisión de los alimentos, quiénes van a participar, ¿verdad? Es tan hermoso planear la temporada, pero para otros no es como a nosotros que empieza ¿verdad? En algunos no empieza en septiembre o en octubre, sino que la Navidad empieza, ¿verdad? La Navidad empieza en diciembre, así que, ¿verdad? No planean, sino que la Navidad, hablando del nacimiento de nuestro Rey, algunos miran como si Dios hubiera empezado los evangelios. ¿Qué quiero decir? Personas preparan la Navidad con tiempo y personas no previsivas, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, sino que empiezan ahí en unos días antes a sacar el arbolito, a hacer las cosas. Pero hablando del nacimiento de nuestro Rey, ¿usted cree que no fue planeado? ¿Usted cree que el nacimiento de Jesús empezó cuando el ángel se le apareció a esa joven Galilea? ¿Creen que es ahí? ¿Creen que apareció ahí? Mira, eso es como empezar una película en la mitad. La historia bíblica tiene la Biblia tiene 2 capítulos. Y si usted empieza la Navidad con el nacimiento de Jesús, no va a entender nada. No va a entender nada. La mitad. ¿Ustedes imaginan entrar en la película en la mitad? Te has perdido. Es más, si perdemos algo ya queremos quitarla porque no empezó cuando María fue a hablar con y cuando María habló con Jesús, ni en el nacimiento, y es muy importante. Pero el nacimiento fue preparado por el Señor mucho antes de que estuviera María encinta, ¿verdad? Jesús es como te digo yo, ni pastores, ni sabios, ni ángeles, ni pesebre. No es el comienzo de la Navidad. Empezó donde empieza la Biblia, en el libro de Génesis empezó el nacimiento. Es más, empezó antes de eso la eternidad, pero tenemos escrito solamente desde Génesis. Así que vamos a hacer una pausa con lo que estamos hablando de Juan y vamos a hablar sobre el nacimiento de nuestro Rey 3 domingos. Pero hoy vamos a ir la Navidad en el principio. Es lo que ¿han escuchado ustedes lo que es el Adviento? La palabra Adviento significa venida y viene del latín adventus, que significa la venida de Jesús, pero se nos olvida que estamos entre 2 venidas. Jesús vino, pero Jesús volverá. Yo no sé cómo gente celebra el nacimiento de Jesús, cree que vino y no sabe que ese mismo Jesús dice que va a volver. Porque estamos confiados de que eso lo está establecido, pero hoy vamos a hablar de fe. Esa misma fe tenemos que tenerla porque Dios no cumple la mitad de la Biblia, va a cumplir toda su palabra. Entonces, la palabra Adviento viene que tenemos que tener en mente no solamente la venida esta, sino la próxima venida cuando Él va a recibir y va a venir de otra manera. Ya no va a venir como un bebé que nació de manera humilde, sino que va a venir como un rey glorioso. Las familias, los niños pasan el Adviento esperando que llegue el día de la Navidad, pero la Biblia nos invita a ir más allá. Yo les invito a ir más allá del nacimiento, más allá. Vamos a ver ahora sí el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio. Es en el principio. Y cuando buscamos de Jesús, ¿verdad? Es impactante ver que ninguno de los escritores de los evangelios, ninguno, ¿verdad? En toda la Biblia no describe físicamente a Jesús. ¿Usted ha visto algún verso que diga que Jesús era así, que tenía así? Lo único que podemos saber de Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia? Que creció delante de él
como tierno, como raíz de tierra seca. Mire lo que dice, no tenía aspecto hermoso, ni majestad, para que le miremos. Dice la Biblia que ni apariencia para que le deseemos. O sea que la Biblia, hablando del nacimiento de Jesús, no dice cómo era Jesús. Sí le dice que era alguien normal y corriente, aspecto físicamente. Es más, que su apariencia no iba a ser ni deseada por nosotros. Dice que para nada era atractivo y nada de apariencia era deseable. Así que, ¿te has preguntado por qué se omite esto de Jesús? ¿Sabe que cualquier descripción que hiciéramos de Jesús se queda corta? Si tú describes un Dios que no es, estaríamos pecando. Por eso nosotros nuestro objetivo no es saber cómo era físicamente. Nuestro objetivo es saber cómo era como persona y cómo era internamente. Mira, ni las más hermosas pinturas, ni las películas, ni los videos que han hecho de Jesús, ¿verdad? Se quedan cortos de la manera como lo presenta el Evangelio de Juan. Mira, Juan presenta a Jesús, Juan 1:1-3 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, ¿y el qué? Y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que fue hecho existiera. Así que hablando del nacimiento en el principio, dice Juan que en el principio ya estaba el verbo. O sea, al comienzo de la creación, que iba a nacer como bebé, ya estaba. No nos le deja la cabeza así como caliente. Estamos hablando de Dios, ¿verdad? Y que que iba a nacer el bebé, fue el que creó todas las cosas. ¿Se acuerdan la estrella de Belén, verdad? Que siguieron los sabios. Esa estrella de Belén la creó el que estaba naciendo ahí como bebé. Él es el creador del universo. Él no fue creado, no tuvo principio. ¿Te imaginas, verdad? Esos sabios persiguiendo esa estrella que él había hecho. Pero volvamos a Juan y continúa diciendo que este verbo, Jesús, es distinto al Padre. Si estaba con Dios, porque habían dos, porque nosotros creemos en la Trinidad. Quiere decir que son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son tres personas, pero en uno en esencia. Eso es lo que es la Trinidad, que es algo difícil de entender, pero creíble porque la Biblia habla. Entonces, en el principio, ¿qué será un principio? Un principio es un origen, nacimiento, lo que causa algo, lo que se inicia de lo creado. Y hubo un principio para la creación, porque la creación no siempre existió. La creación no es eterna como Dios es eterno. La creación dice que empezó y algún día terminará, pero ese Dios está antes y después de la creación. La Biblia dice que el Creador, todas las cosas por Él fueron hechas. Así que nada puede durar más que Dios. Nada. Hubo un punto de partida, pero para Dios. No hubo un momento donde Dios no existiera desde antes, ni después, ni antes. Lo creó. Dice que lo creó. ¿Con qué? Con su palabra. Vemos el poder de la palabra. Tú sabes que la misma palabra que creó todo, Jesús, Dios con su palabra creó todo. Ese mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el mismo poder que tiene el Señor para salvarnos. ¿No? Y es el mismo poder que hay en esta iglesia. No por nosotros, sino porque se predica el Evangelio. Cuando una persona es cambiada, tiene que venir un poder superior. No puedo decir yo, bueno, yo quiero ser evangélico, voy a seguir. Eso no sirve. Tiene que ser Dios entrando a tu vida y moviendo todo, creando una nueva criatura, porque dice la Biblia que la que nació estaba ya con un virus. Así que al saber esta maravillosa verdad, que ese bebé que iba a nacer es el mismo Dios creador de todas las cosas, oye, eso es como para tirarse de rodillas, ¿verdad? Y dice aquí, cuando vemos el libro de Juan, dice, y vamos a Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne. O sea, Dios, eterno, la segunda persona de la Trinidad, un día no tenía cuerpo. Y nació allí, cuando Él se hizo carne, fue que se vistió de hombre. Pero si tú te pones a analizar, ese verbo dice que iba a pasar algo decisivo y fundamental, y se hizo carne. De la misma manera que nacen todos los bebés, nació Jesús. Y por eso se llama el primer adviento, la primera venida de Jesús. Y lo que las personas celebran en Navidad es eso, celebramos el nacimiento de Cristo. Así que, pero hace 2000 años aproximadamente, ese niño que creció y se hizo hombre, fue obediente para pagar la cruz. Si nosotros celebramos Navidad, ¿qué les puedo decir yo? Si nosotros nos quedamos en el nacimiento de Dios, estamos perdiendo la película, lo más atractivo de la vida de Jesús fue que murió en la cruz. El nacimiento, si se queda como niño, estuviéramos todos perdidos.
Y que muchos celebran el nacimiento y hacen cosas y se les respeta, pero ahí se está perdiendo el propósito de la Navidad. Es que nosotros nazcamos de nuevo. De nada me sirve a mí tener un banquete, pasar requete horas cocinando. Si yo no celebro a Cristo, yo me pierdo la Navidad. Porque lo más importante de la Navidad es Cristo. La gente celebra la Navidad y no lee la Biblia. Entonces está celebrando tradición. Y estás tristemente desaprovechando esta oportunidad de ver lo que estamos viendo. Que ese niño que estaba naciendo era Dios y que nació para morir en la cruz, para salvarnos a nosotros. Así que este tiempo, cuando Dios cobra vida, es un tiempo, podemos perdernos el tiempo entre tradiciones, regalos. Y qué bueno los regalos. ¿Sabes que un regalo es una representación del regalo mayor de Dios? A ti te dan un regalo, pero tú no recibes el regalo de los regalos. No tiene propósito ese regalo. Cada vez que nos dan algo, yo me acuerdo que hay alguien que dio algo más grande que todo eso. Y cuando alguien no me da nada, que estamos viendo ayer con Renata la película de Santa Claus, dice, ¿a ti cómo que te va a tocar un carbón? Si alguien te pone un carbón, ¿verdad? Porque los niños le ponen carbón cuando se portan mal. ¿Sabe que alguien sí te dio un mayor de los regalos? Quiero decir que si alguien no te regala nada esta Navidad, ya se te ha regalado lo mayor de todo, que es tener a Cristo en tu vida. Así de ¿qué manera, si hoy meditamos sobre la divinidad de Jesús, no nos lleva eso a adorarle? ¿Cuál es el motivo de la Navidad, según lo que estamos escuchando hoy? ¿No debería afectar todo esto nuestra vida? Lo que hizo Dios como hombre. ¿Cómo te ayuda a ver la verdad de Jesús fue parte de la creación, pero después se volvió hombre para soportar los momentos difíciles? ¿En qué área de tu vida sientes que debes recordar que Jesús es el creador de todas las cosas? Si Jesús es tu Dios y Señor, y Él es el creador, ¿será que podemos preocuparnos menos? ¿No puede Él hacer así todas las cosas? Pero hoy hemos cantado hoy, la Biblia dice y se leyó aquí, que va a haber muchas pruebas para los justos, pero Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Venía el niño y ese es el primer punto, era la Navidad en el comienzo. Pero, ¿qué pasó? Hubo todo el principio, pero vino el pecado y dañó la creación. El pecado separó, arruinó todo lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué? El segundo punto es la primera promesa. Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la primera vez que la Biblia habla del Evangelio de Jesucristo. La primera promesa. ¿Recuerdan cómo dice Génesis 3:15? Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón o el calcañar. Según lo que estamos leyendo, el nacimiento de Cristo se está hablando en Génesis, porque está hablando, ¿quién era la simiente de la mujer? Jesucristo. Y ese Cristo por el pecado iba ¿a qué? A pisarle la cabeza a Satanás. Y aunque iba a ser molesto, iba a hacer daño en la cruz a Jesús, dándole ¿verdad? Dándole en el talón, el mayor golpe se le dio a él. ¿Por cómo empezó todo? Recuerda que Adán y Eva comieron del árbol, del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le había advertido que si comían, ¿qué va a pasar? Morirían, pero Dios tuvo misericordia, no los mató allí. Como vemos varios pasajes de la Biblia, las personas desobedientes caían muertos allí, ¿verdad? Tuvo misericordia, ¿qué hizo? Los sacó. ¿Por qué? Porque él tenía una promesa. Si termina con Adán y Eva, ¿de dónde iba a venir aunque Dios puede hacer como quiere, pero Él los mantuvo porque de ellos iba a seguir viniendo esa simiente que va a ser de bendición para todos. A la serpiente había tentado a la mujer. ¿Cuál es la tentación que siempre se le da y nos da a nosotros? A no confiar en la palabra de Dios. Eso es, con que Dios dijo, ¿ella qué hizo? Vio el árbol atractivo y desgraciadamente comió. Ahí podemos ver que se dio la triple T del pecado. Primeramente fue la tentación, ¿verdad? Todos somos tentados, la tentación no es mala, pero después viene la transgresión, otra T, que es pecar. Y después viene la tragedia. En cada pecado hay una tentación. Si tú lo pasas, la resistes bien, victoria. Pero si tú en el pecado caes, hay una transgresión. Y después de eso viene una tragedia. Y que dice que cuando Adán y Eva comieron, ¿qué dice? Fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta ¿qué? Que estaban desnudos. ¿Y qué? Se hicieron una ropa y la cosieron.
Cristo vino para quitar el estigma de la muerte que estaba sobre nosotros. Y Él hizo, ¿verdad? Trasladó su vida, esa vida a la serpiente, que cada día nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice la mentira? Siempre es la misma la mentira. ¿Cuál es la mentira, la tentación? Tú puedes tener una mejor vida sin Dios. Esa es la mentira de Satanás. Tú puedes tener una mejor vida sin Dios. Alejado de Dios, vas a estar mejor. Y sabe que yo me ocuparé de que no tenga consecuencias de desobediencia. ¿Y qué le va a crear un diablo que es un mentiroso? Cada vez que pecamos hay consecuencias, ¿verdad? Porque esta persona o jamás cumple lo que promete. No dudemos de la palabra de Dios, ¿verdad? No nos alejemos de los mandamientos. Pero a pesar de la tragedia, y estamos ahí en Génesis todavía, aunque prometió la muerte por el pecado, no ejecutó inmediatamente eso, porque de Dios, ¿qué fluye? Gracia también, misericordia y la maravillosa promesa que estábamos hablando. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Aún en la actitud de amor que hizo Dios, estaba prometiendo que algún día ese mal de Adán y Eva iba a ser solucionado en Cristo Jesús. Y Adán y Eva no se arrepintieron en ese momento. ¿Y él qué? Se justificaban. ¿Cómo se justificaron? Es más, Adán fue capaz de echarle la culpa a Dios de lo que le había pasado. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. ¿Qué dijo Eva? Fue la serpiente. ¿Y qué dijo él? No solamente le echó la culpa a Eva. Tú hiciste esa mujer para mí, ¿verdad? Tú eres el culpable de crearla. Tú me la diste. Yo estaba bien solo. ¿Cuánto he escuchado eso a veces? Estamos bien solos. ¿Ah? Esa es una mentira de Satanás. Estamos bien solos. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Ok? Así que hace Dios, después de este pecado, estamos hablando de Navidad en Génesis, ya, ¿verdad? Vemos que en el principio Dios creó todas las cosas y que podemos ver que a pesar de que el hombre falló, podemos ver en Génesis 3:15 la promesa del nacimiento, ¿verdad? Pero hay consecuencias del pecado. ¿Qué dice? Dios maldijo ¿a quién? Al hombre. ¿Qué le dijo? Ahora, ¿verdad? Vas a comer con el sudor de tu frente y va a salir cardos y te va a salir, o sea, el trabajo te va a pesar, te va a ser doloroso. Cada vez que usted trabaja y quede molido y le duele la espalda, recuerde que eso es parte del pecado, porque el trabajo no era así, pero algún día eso cambiará. Y esa es nuestra esperanza. Y el trabajo no es castigo para el hombre, el trabajo es una bendición. Lo que afecta el trabajo, el cansancio y todo eso, es las espinas y los cardos del pecado de nosotros. También, ¿qué hizo? Maldijo a la mujer. La mujer dijo, ahora, cuando tú vayas a dar a luz, te va a doler bastante. Y de paso vas a tener un marido que te va a pisotear y tú vas a querer, va a haber una guerra por el, ¿verdad? Una guerra por el poder. ¿Y qué le dijo a la serpiente? Te vas a arrastrar toda tu vida, ¿verdad? Toda tu vida te vas a arrastrar, comerás polvo. Y habrá un niño que va a nacer que te va a aplastar la cabeza y te va a dar un golpe mortal. Así que te dice, tú vas a obtener una pequeña victoria cuando Cristo vaya a la cruz, dirigida por Él, ¿verdad? Porque Cristo tuvo que sufrir por nuestro pecado y ahí Él sufrió y es algo que, ¿verdad? Que Satanás creía que ahí se va a quedar. Ya terminé con Él, ¿verdad? Y así que claramente Él estaba anunciando aquí, tú le vas a dar un golpe efímero, temporal, en el talón, pero Él te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Cuando Cristo resucitó, fue un golpe a la cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás hizo caer. ¿Y cuál fue la causa del pecado? Muerte. El hombre fue creado para no morir, ¿verdad? Para estar todo el tiempo con Dios. Pero Dios, a través de Jesús, revirtió la muerte. Sé que no va a morir, sí. Pero cuando salgamos de este cuerpo, vamos a ir al lugar donde está. Así que lo que Satanás le estaba diciendo ahí el Señor era el anuncio de su derrota y el fin de su reino parásito en este mundo. Dios estaba anunciando la liberación de la redención de la humanidad, diciendo en Génesis, van a ser un niño. Lo que para Satanás fue el anuncio de la derrota, para nosotros que para los escogidos es anuncio de bendición y redención. Porque este pecado que cargamos encima, o que cargábamos, Cristo lo llevó en la cruz. Así que la Navidad, el nacimiento de esa simiente, Génesis estaba prometiendo ya eso. No podemos ir solamente ahí al nacimiento de Jesús. Tenemos que ir mucho atrás porque eso nos va a enseñar mucho más. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Que los hombres no recibieran esta simiente. Sino porque Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Por temor de que iban a ser
ese que se le estaba prometiendo, ¿verdad? La promesa decía que iba a haber una enemistad y esa enemistad se ve todo el tiempo. ¿O no? Esa enemistad la vivimos. Los cristianos vivimos enemistados con el mundo. Nosotros no, pero el mundo no nos quiere. Porque nosotros somos distintos. Yo no voy a seguir la corriente del mundo. ¿O tú la vas a seguir? No me respondas. Si tú estás siguiendo la corriente del mundo, déjame decirte, examina tu vida. Porque nosotros no seguimos la corriente ni las tradiciones de este mundo por amor a Él. ¿Verdad? Nosotros no somos unos borregos. Antes éramos unos borregos. Ni me caso, ni hago negocio, ni vacaciono. Podemos ir al mismo lugar. Podemos ir a por poner un ejemplo, podemos ir al Caribe a vacacionar. Y va otra pareja no cristiana a vacacionar. Pero nosotros lo hacemos de manera diferente. Nuestras mujeres se van a vestir diferente. Nosotros nos vamos a estar con los excesos. Y vamos a comportarnos de la manera porque nosotros no somos del mundo. Y nosotros ahora representamos a ese rey. No solamente nos facilitó la vida, quitando el pecado para que nosotros viviéramos bien, no, es para que lo representáramos a Él. Así que lo hermoso que antes ocurriera todas estas cosas, ya Dios había planeado un rescate. Cuando Adán y Eva ya habían pecado, ¿por qué lo permitió? Eso no me lo pregunte, no lo sé. Si Dios sabía que iban a pecar, ¿por qué lo permitió? Yo sí sé que iba a haber una gloria más grande en la cruz. Pero no sé por qué Dios, porque es Dios. Así que todo lo que sufrimos a causa de nuestro pecado, un día se le quitará el pecado, el dolor, la amargura, la enfermedad de las divisiones se va a ir un día de nuestras vidas. Así que pregunto yo, para ir al otro punto, ¿cómo afecta este pecado original tu vida? O sea, ¿cómo te afecta este pecado original en tu vida? ¿No te afecta? ¿No luchas con él? ¿Qué aspectos de este versículo te desafían hoy a caminar con el Señor, sabiendo que has sido vencido Satanás? ¿En qué área de tu vida necesitas más seguridad de saber que Jesús tiene el control? A pesar de todo esto, Dios tenía el control. Esta promesa es para nosotros también lo que llaman el protoevangelio, el primer evangelio. El bebé del pesebre es la simiente de Génesis 3:15. Esa promesa no la merecíamos, ni tú ni yo merecíamos esa promesa, pero Dios libremente, ¿qué hizo? Yo los voy a salvar. ¿No debería dejarnos esto de rodilla, hermano, el saber que se había dañado todo y que Dios no necesitaba salvarlo? Y vino y te salvó para que tuvieras una esperanza y una vida. Tercer punto, esperando a Jesús. Así que, si hablamos de la Navidad, durante los 3 primeros siglos de la iglesia no se celebró la Navidad. No era una celebración clave. No se celebraba el nacimiento de Jesús. Pero en el siglo IV empezaron a celebrarse lo que llamamos el Adviento. Y no fue algo malo. Ellos lo crearon para que nosotros, o la iglesia, empezara a reflexionar sobre el nacimiento de Jesús, cuál era la condición de la humanidad y los beneficios del nacimiento. ¿Por qué nació Jesús? ¿Es malo eso? Ellos lo trajeron para que reflexionáramos la importancia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué nació este niño? ¿Tú te has preguntado por qué nació Jesús? Te dejo esa tarea. ¿Por qué nació Jesús? ¿Tú crees que nació para que tuvieras un tiempo de vacaciones, de regalos? Que no es malo. Si te quedas ahí te estás perdiendo la mitad de la película. O yo creo que toda la película. ¿Cuál es el motivo de mirar atrás su encarnación? A la manera que vivió, lo que hizo, por qué pasó por la cruz. Mira hacia adelante ese bebé, algún día volverá. Pregunto yo, ¿estás listo para Jesús? ¿Estás lista para Jesús? No me respondan. Había una promesa, y esa promesa que Dios ha hecho tenía el pueblo, nacería alguien que revertiría todo esto. Ahora las personas no necesitaban una serpiente parlante, porque ¿sabes dónde está el pecado? Hablándonos a nosotros cada día. ¿Verdad? El pecado destruye lo que Dios había creado. Y si vamos, ¿verdad? Después de Adán, vamos solamente, ¿verdad? Pasó esto. Nació Set y se compuso todo. 10 generaciones después, vemos a Adán. De Adán, Génesis 6. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, 5 al 7. Dios había prometido esto y empezaron a vivir de una manera diferente, pero mire lo que dice. 10 generaciones nada más después. Dice, la corrupción de los hombres era tanta que el Señor vio, era mucha la maldad de los hombres de la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre el mal. ¿No se parece a lo que vivimos hoy día? ¿Ah? La intención del hombre siempre es el mal. ¿Verdad?
No estoy hablando de que veas lo peor, sino que el hombre siempre quiere aprovecharse de la situación para él. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado desde el ganado hasta los reptiles, las aves del cielo. ¿Sabes que esto es uno de los pasajes más terribles de la Biblia? Más perturbadores, que Dios dijo que iba a acabar lo que había creado. Porque Dios ejecuta juicios, pero al mismo tiempo que Él juzga, Él también da gracia y libertad. Y si vemos Génesis 8:9 dice, pero a pesar de esto dice ¿qué? Noé halló gracia a los ojos de Dios. Qué maravillosa palabra es que en medio de la corrupción hay alguien que halle gracia delante de Dios, que viva diferente, que sea diferente. Y esa gracia no vino como vivía. La manera vivía vino por la gracia, porque estaríamos diciendo que la salvación se compra. Como él era así, entonces Dios lo vio. No, Dios le dio gracia, o sea, le rescató y él empezó a vivir, porque él tenía una promesa, él tenía que mantener, ¿verdad? Adán, Abraham, Moisés, tenía que llegar hasta Cristo. Así que dice versículo 9, y estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé, ¿verdad? Vivía con integridad, en un mundo de integridad. Noé fue fiel, él sabía quién era Dios y que él iba a cumplir sus promesas. Pero, como le digo yo, ¿qué hizo Noé? Dios le dijo, mire lo que hizo Dios. Le dijo, mire, me vas a construir un arca de tal, de tal, de tal. Porque la vas a... Imaginen, nunca había llovido. Y el Señor le mandó a hacer un arca, un barco, de más de 120 metros de grande. ¿Y usted cree que cuánto tiempo duró Moisés haciendo ese barco? 120 años. ¿Qué hizo Moisés durante esos 120 años? Noé, evangelizando a todos, ¿verdad? Los evangelizó. ¿Y qué cree que pasó? ¿Tú te imaginas una persona que construyó el arca? ¿Verdad? Porque cuando fuimos al arca, nunca me había imaginado, pensé que Noé y los hijos fueron los que construyeron el arca. No, ahí vemos que habían contratado gente. ¿Tú te imaginas la gente que construyó el arca cuando se inundó todo y murieron? Es como una persona que se sienta aquí, escucha el evangelio y se vaya sin Cristo, igualito. Estaba construyendo el arca para salvar a todos y decidieron cerrar la puerta. Pero Noé evangelizó a la gente de su tiempo, les predicó durante 120 años. Noé fue obediente a las palabras de Dios. Hizo la arca, como le dijo, del tamaño. El arca tiene 10 pisos de altura por 120 metros. O sea, una cancha de fútbol americano y media. ¿Y qué pasó él? A pesar de todo eso, Noé fue perseverante y terminó. ¿Qué piensas tú de esto que estoy hablando? ¿Tú crees que los hombres pueden vivir inmoralmente disfrutando los placeres y dejar a un lado a Dios y que no haya retribución de eso? La gente dice, pero esa persona, mire, es un tracalero, hace de todo. Mire, si en esta vida no lo paga, ojalá lo pague en esta vida y se vaya con Cristo. Porque el que lee la Biblia sabe que el que tú puedes aquí vivir como a estrella de cine, que son bien miserables y bien tristes, y se pone a ver sus vidas. Pero puedes ir una vida de ensueño, de que te la pintan. Pero esa persona se va sin Cristo. Se va a lamentar toda su vida. Y quisiera cambiar todo lo que vivió por estar en Cristo, lo que tú tienes si estás en Cristo. ¿Qué precio pagaron esas personas? El más alto de los precios. El diluvio solo es una imagen de lo que llegaría por el poder, orden, por la santidad robada de Dios. Noé y su familia le dijo que hicieran y fue el salvoconducto para ellos. Piensen, o sea, estoy hablando de un arca, la arca era de madera. ¿Qué otra cosa de madera permitió el Señor para salvación? El arca es un tipo de la cruz. Y no para salvar de un juicio de agua, sino para un juicio mucho mayor. El juicio de Dios para aquellos que estén sin Cristo. El arca es un tipo de Cristo. Todos los que estén montados en el arca, ¿qué? Serán salvos. ¿Estás montado en el arca? ¿Ah? Nosotros necesitamos esa cruz de madera porque en el Calvario fue derramado el juicio de Dios y su ira cayó. Si tú estás en el arca, si estás en Cristo, no te va a cubrir, ¿verdad? Jesús tomó el lugar de los pecadores y Jesús es un mejor Noé. Nosotros con Noé es que es un tipo de Cristo. Quizás hablando de la Navidad, estés listo con regalos, tu calendario esté full socialmente y esto no está mal, está bien. Pero que todo esto puede hacerse, ¿verdad?
parecer lo más importante y perderte lo más importante. Noé anduvo con Dios y estuvo listo. ¿Estás andando con Jesús, amado amigo, hermano? Es tiempo de reflexionar sobre esto. Si andas con Jesús como Noé, estás listo para la llegada de Jesús. Al comparar la sociedad del tiempo de Jesús, ¿sabe cómo dice la Biblia que va a ser el tiempo que venga Jesús? Como los días de Noé. Como los días de Noé va a ser la venida del Señor, ¿verdad? Al comparar la sociedad del tiempo de Noé con la encuentra, ¿no ves similitud? ¿Qué significa para ti Noé? Encontró gracia a los hombres, a los ojos de Dios. ¿Cómo podrías cultivar una relación más profunda con el Señor? ¿Ah? Similar a la de Noé, caminar. Si no lees la Biblia, tú no puedes tener una relación con Jesús. No, que yo lo busco a mi manera. Como si yo llego a la universidad, me voy a la Universidad de Arkansas y dice, ¿qué carrera hay aquí? Bueno, aquí hay electricidad, pero yo voy a estudiar a mi manera. Te tienes que matricular, te tienen que conocer, te tienen que evaluar. Matricúlate, ven a Cristo. No sigas jugando con eso porque debe caminar en Él. Te estás costando obedecerlo. Sé que cuesta obedecerlo. ¿Qué paso podríamos tomar nosotros para ser más obedientes al Señor? ¿Ah? Si hay pasos, Dios te está diciendo. Tienes la gracia de Dios. Todo el que está en Cristo tiene la gracia de Dios. No por lo que se porte, sino porque Dios le da la gracia. Cuarto y último punto. Te bendeciré. Entonces vieron, vino eso, ¿verdad? Vino Noé, la generación de Noé. ¿Qué pasó? Dios acabó la generación. Vamos a ir 10 generaciones más allá. ¿Tú crees que nosotros, los hombres escarmentaron? 10 generaciones atrás estamos en Babel. La Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. ¿Verdad? No es justo después de que el juicio sobre la generación, no sería casi imposible que las personas desobedecieran a Dios. Pero ¿sabe qué? Se olvidaron de Dios. Después del diluvio, Dios le ordenó a la humanidad. ¿Qué dijo Dios? Esparzan y váyanse por todos lados llevando mi nombre. ¿Qué hicieron? Se quedaron en un solo lugar. No se movieron. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Al igual que la historia de Noé, la oscuridad estaba sobre esta civilización. Había la rebeldía, la obstinación contra Dios y no le hicieron caso a Dios. Dijeron, bueno, ahorita expándase, ¿qué? Lleven mi nombre. Porque Dios cuando creó a Adán y Eva, ¿para qué los creó? Para que Adán y Eva dieran hijos de Dios por todos lados. Y le dijo, bueno, ahora los salvé, vayan. Vamos al versículo, capítulo 11, 1 y 2. Dice, y toda la tierra, estamos en Génesis, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras según iban, hacían el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 4. Y ahí sí dice, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre grande. Mire, cuando nosotros queremos hacer un nombre grande, tenemos grandes problemas. Porque el cristiano está para hacer grande el nombre de Dios. ¿Y qué cree Dios que hizo cuando escuchó todo esto? ¿Qué hizo Dios? Dios arruinó los planes del hombre. Dice versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son solo un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos y bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Ahí dice, si tú estudias la historia y vas algún día al arca, y se ve que ahí nacieron muchas civilizaciones cuando el Señor confundió las lenguas. Pero ¿qué pasó? A pesar de todo eso, ¿qué pasó? En el capítulo 12. Dios estaba allí, en el capítulo 12 Dios consiguió otro hombre. Noé, ahora estaba Abraham. Capítulo 12. ¿Verdad? Porque siempre, a pesar de que veamos un Dios que es estricto en sus juicios, siempre hay gracia. Recuerden, estaba así, estaba Noé. Y ahora estaba la civilización como estaba. ¿Y qué estaba? Estaba Abraham. Y dice el versículo 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Verdad? Dios le dijo, yo te voy a bendecir, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Vete. Abraham le dice, sal de tu tierra. Deja la tierra donde te conocen, donde eres famoso.
y deja todo para ir a un lugar donde yo no te voy a decir dónde es, pero tú vas a llegar allá. Abraham no sabía, mira, nunca se había escuchado de Dios. Abraham era pagano. Y su papá, ¿verdad? El padre en Harán no conocían de Dios, pero Dios le habló y Abraham escuchó. Por eso le llaman el padre de la fe. Y así que, ¿qué hizo Abraham? Sabía y entendió que los planes de Dios dependen de qué? De que dejemos el mundo. ¿Tú quieres que los planes de Dios se cumplan en su vida, verdad? Dejemos el mundo. El mundo donde estaba la identidad de Él y su seguridad. A veces nosotros no podemos seguir a Dios porque mi identidad está en qué? En lo que la gente dice de mí. Y mi seguridad está en eso. Y vete, y fue llamado a confiar en Él y con una promesa. Abraham no tenía ni idea dónde iba, pero tuvo fe en la palabra de Dios. Abraham dice, Abraham, si me obedeces, cumpliré mi promesa. ¿Qué hizo Abraham? ¿Dónde colocó su confianza? ¿En su palabra o en la palabra de Dios? Mire la confianza. Las promesas de Dios están, ¿verdad? Están supeditadas a que tú cumplas la palabra de Dios. A que hagas un compromiso. A cada uno de nosotros se nos ha llamado. ¿O no? Yo estoy aquí porque Dios me llamó. Y a ti te está llamando. Si no eres cristiano, a ti te está llamando hoy. Y si eres cristiano, te está llamando algo más. ¿Verdad? Él te llamó para que tuvieras éxito en sus planes. Si tú estás siguiendo tus planes y tú estás llamado por Dios, déjame decirte que esos planes, no porque sean malos, esos planes van a fracasar y se van a dar los planes de Dios. Si Dios te está llamando para servirle, te va a quitar algunas cosas que quizás están siendo de impedimento para que le sirvas. Conozco a un pastor de México, que él estaba así como yo, ansioso de servirle, se estaba preparando, y dijo, hasta que digo, ya entendí, Dios quiere que le sirva. Abandonó su trabajo. No todos tienen que abandonar el trabajo, pero él tenía que abandonar el trabajo para hacer su plan. Mire, ahí mismito que él renunció, le estaban ofreciendo $8,000 mensuales de trabajo. Y nunca había ganado eso ni la mitad. Pero él, por la gracia de Dios, entendió que ese dinero no venía de Dios. ¿Has entendido que a veces el dinero no viene de Dios? Que cosas que tú ves buenas no vienen de Dios. Yo te invito a que seas espiritual en lo que está pasando en tu vida. No todo éxito en el mundo es de Dios. No toda prosperidad viene de Dios. O si no, pregúntale a la gente rica, ¿cómo viven muchos? ¿Verdad? Hay una película que se llama Hombre de Familia. Te la invito a ver. El hombre de familia, Nicolas Cage, hizo así una cosa, era muy exitoso y cuando ese éxito no tenía familia. Y de repente como que se le vuelve la película y él nace pobre o vuelve pobre, arreglando llantas en una camioneta. Y cuando él entendió la riqueza de esa vida, no quería volver a la otra. No quería volver a ser rico y andar en el Ferrari, solo, triste en una Navidad. No todo de éxito en el mundo viene de Dios. ¿Qué te ha llamado Dios a sacar de tu vida? ¿Ah? ¿Qué te está dando la seguridad que dice no? Pues, por eso a veces algunos tenemos que llegar hasta el suelo para confiar en Dios. Porque si no es la salud, si no es el título, si no es lo que esto, lo vas perdiendo y te das cuenta que al final no tienes nada. Que lo único que tienes, y gracias a Dios que tienes que mirar arriba. Cuando miras arriba lo consigues todo. ¿Verdad? Seguir a Jesús es darle la espalda al mundo. ¿Qué te ha pedido Dios que haga? ¿Qué te ha pedido Dios que dejes o qué te has tenido que dejar? ¿Será que por eso no estás viendo cumplir el plan de Dios en tu vida? Porque hay cosas que estás arrastrando. Segundo versículo, y haré de ti, Abraham, si haces esto, haré de ti una nación grande. ¿Sabe qué viene a decir? Nación es una familia. ¿Y a quién le estaba prometiendo eso? A un viejo de 75 años con una mujer estéril. ¿Ah? Estoy hablando de ese Dios. Ese es el Dios que yo te predico. No es un Dios que mañana tengo trabajo y estoy contento. No, es un Dios de los imposibles. O sea, de ti, que eres un viejo que ya, y la mujer que dice que ya perdió la costumbre de las mujeres, que es ovular y menstruar. Con ustedes voy a hacer. Y ellos quisieron ayudar a Dios con Ismael y se formó un desastre. Nosotros vamos a buscar una muchacha joven porque ella sí tiene. No busques atajos. Es con lo que Dios dice. Él es el que te va a dar un nombre y una familia grande. Y dice, y cuenta las estrellas del cielo. Así será tu familia de grande. Yo
Y la mujer se rió y dijo, Dios, ¿por qué tú te ríes? Y ves la arena. ¿Quién puede contar la arena? Los granitos de arena. Así va a ser tu descendencia. Y te bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Dios le estaba prometiendo a Abraham. Mire lo que está pasando. Estamos hablando de la Navidad. La Navidad se dañó en Adán, pero Dios en el principio, ¿verdad? Dios estaba allí, pero Dios había prometido una simiente. Esa simiente tenía que continuar, por eso cuando acabó todo quedó una familia. Y ahora dice, bueno, ¿por quién va a seguir este plan de bendición para todos? Abraham. ¿Okay? Dios prometió a Abraham que de su simiente traería la bendición que se había perdido en la caída. ¿Qué pasó? Después de prometerle un hijo a Abraham a través del cual el mundo sería bendecido. ¿Y de qué estará hablando él? ¿Qué bendición tendría el Abraham para el mundo? ¿Por qué será Abraham bendición para el mundo? Porque a través de la familia de Abraham iba a venir Jesucristo. Y esa es la bendición más grande del mundo. Aquellos que te bendigan, aquellos que acepten entrar por la fe y obedezcan, serán bendecidos. Pero ¿sabes lo que hizo Dios después? Le dijo a Abraham, ese hijo, quiero que lo sacrifiques. ¿Te imaginas un hijo a los 75 años? ¿Qué es lo que más amaba a Abraham? El hijo. Yo creo que más que la esposa. No tenía hijo. Es más, estaban mirando que se iba a heredar el servicio de él, porque a veces si la familia no tenía, la herencia quedaba en el esclavo. ¿Y qué le dijo? Entonces dice que Abraham con Isaac se fueron, caminaron 3 días, casualmente fueron 3 días, dice que alzó los ojos y allá vio el monte, ¿verdad? Y le dijo a Isaac, le dijo a los servicios, porque llegaron a cierto lugar, y dice, nosotros vamos y volvemos, imagínense. Y no tenían cuál era el sacrificio, ¿verdad? Así que hizo, cuando Isaac, atado en el altar, Abraham con el cuchillo, y le dijo, cálmate, ¿verdad? Ya el Señor, ¿qué? Había provisto el sacrificio. Así que Isaac, porque Isaac le había preguntado, papá, pero aquí está la leña y el fuego, ¿y cuál es el sacrificio? Eres tú. Isaac es un tipo de Cristo. El padre ofreció al hijo, pero ¿sabe qué? Dice que después vio un cordero, un carnero allí y lo ¿qué? Lo sacrificaron. El carnero es tipo de Cristo. Tomó el lugar de Isaac, un sustituto. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios no tuvo sustituto para su hijo. Dios sí tuvo que dar a su hijo. Dios no fue como Isaac, que le quitaron al hijo. Así que de esta Navidad que estamos hablando, Dios estaba ofreciendo este sustituto para que sufriera las consecuencias del pecado que hemos hablado. Después prometió a Abraham un hijo a través del cual el mundo recibiría bendición. Dios tuvo que intervenir. Dice que, versículo 1, Dios probó a Abraham. Viajaron casi 70 kilómetros y Abraham dijo, Dios proveerá. ¿Qué dijo? Jehová Jireh. Y cuando llegaron al lugar, lo habían dicho, edificó allá un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendiendo Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces, varias voces, porque estaba el hombre concentrado en obedecer a Dios. Le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿A quién le dicen que es el único hijo? Jesús. Abraham no negó a su hijo. Jesús no negó a su hijo. Pero Abraham salvó a su hijo por un sustituto, Jesús no. Y dice que entonces alzó Abraham los ojos y miró y aquí que en su espalda un carnero estaba trabado en el zarzal con sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar que Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero el ángel le da ¿qué? Entonces, el Señor proveyó en el monte Moriah un carnero, pero proveyó en el monte, verá un sustituto, pero en el monte del Calvario él proveyó otro, un sacrificio a su hijo. Dios hizo con su hijo lo que Abraham no tuvo que hacer. Jesús se convirtió en el sacrificio. Pregunto, ¿cómo respondió Abraham a la prueba? ¿Ah? ¿Cómo respondemos? ¿Nosotros qué creemos que deberíamos? Él dijo, Jehová Jireh.
O sea, yo sé que Él me dijo esto, pero Jehová va a proveer. ¿Sabía que la prueba, Dios es una oportunidad para nosotros de mostrar la fe? Cuando Satanás quiere herirnos, usa nuestro bien para su gloria. Nosotros no cantamos por cantar, estamos cantando la palabra. Cuando Dios te prueba, quiere que tú veas la fe que has tenido en Él. Cada prueba que tenemos es una oportunidad para demostrar la fe. Las pruebas fueron diseñadas para que veamos lo que hemos aprendido de Dios. O si no hemos aprendido. ¿Será que algún hombre habrá recibido una prueba más difícil que esta? ¿Ah? ¿Algún hombre de la Biblia ha recibido una prueba más dura que le pidan al hijo como sacrificio? ¿Ah? Yo creo que nadie más. Pregunto yo, ya termino. ¿En qué áreas de tu vida le pedirás a Dios que te dé fuerzas para ser obediente? ¿Qué circunstancias y eventos hoy día están probando tu fe? ¿Cómo se refleja la obediencia de Abraham en tu vida? ¿Tienes una vida de obediencia? Esa fue obra del Señor en su cumplimiento. Lo que sucedió en Abraham solo podemos entenderlo, ¿saben qué? En Cristo Jesús. Hablando de la temporada, ¿verdad? Solo podemos entender el pesebre si miramos la cruz. Ahí estaba, Pati puso el pesebre con el niño. No tenemos problema que esconde el niño, pero el niño ya nació y viene. Esas tradiciones, hágala, pero si usted no tiene a Cristo, se está perdiendo la Navidad. Ponga niño, no ponga niño, haga lo que tenga que hacer. Y está poniendo su vida en peligro. Si creemos en la Biblia, ¿no? Si creemos que es un cuento, pues es otro cuento. Pero si usted es cristiano, debe creer este libro de la A a la Z. Y aquí dice que Jesús vino. Y aquí dice que Dios creó. Y dice que va a volver. ¿Por qué creo que vino y no creo que va a volver? Una vez yo hablando con mi hermana, estábamos hablando de eso. Y ella se sorprendió. Y me dio curiosidad que hay gente que no cree que Jesús va a venir. Mi hermana dijo, ¿cómo va a venir? Pues lea la Biblia, mija. Todo lo que tú celebras en la iglesia que tú vas, algunas cositas que hacen así, viene de la Biblia. ¿Por qué no te dicen toda la verdad? Porque tenías que vivir diferente. Tienen que predicarte un evangelio verdadero. No que te tengan aquí con una cosita, un pañito, porque ya tú no necesitas intermediarios, es Cristo. Y la verdad los hará libre, ya no vives de lo que te dice el otro. Por eso yo hablo aquí y usted agarre su Biblia, no vive de lo que digo yo. Así que en aquella cruz el Hijo fue herido y el Hijo fue sacrificado. Y hoy Dios está reuniendo gente de toda lengua, tribu y nación por la promesa que hizo en Génesis 3:15, por la promesa que hizo, ¿verdad? Por salvar a Noé y por la promesa que le hizo aquí en Abraham, en Cristo. Y si te aceptas a Cristo, ya tienes la promesa. Termino. La historia de la Navidad no inicia en los evangelios, amados amigos y hermanos, sino en el principio de todo. No celebres la mitad de la Navidad. Allí mismo, en el comienzo, que vino la caída, Dios prometió la salida de la victoria. Y fue la primera promesa que de esa caída vendría un gran Salvador, la simiente que iba a aplastar la cabeza de aquel que había dañado la creación de Dios. Esta es la primera noticia de la Navidad. ¿En dónde empieza la Navidad? En Génesis 3:15. Y antes, ¿verdad? Y es la primera noticia de Navidad, la redención anunciada de la venida de Cristo. Dios muestra su gracia. A pesar que Dios juzga, Dios siempre ha mostrado su gracia. No tengamos a Dios como malo y juzgue, porque todo juez debe juzgar. Pero nuestra justicia cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Hermano y hermano, persevera, obedece, sé íntegro como Noé. Dios prometió a Abraham que de su descendencia vendría la bendición para toda la familia. Si tú eres creyente, tú estás disfrutando de la bendición que se le prometió a Abraham. ¿Sabías eso? Que la bendición de Abraham tú la tienes hoy día. Está hablando de todo esto. La Navidad era para llegar a nosotros y bendecirnos teniendo a Cristo Jesús. Ahí es que estamos. O sea, si nosotros estamos pasando momentos difíciles, que económicamente, no digas que Dios no te ha bendecido. Porque Dios ya te bendijo. Te dio lo mejor que tenía. Y tristemente hay cristianos que por una situación difícil económica se sienten tristes cuando no valoran que ya Dios le dio lo más hermoso y más grande que tenía, que es su Hijo Jesucristo. Y dice que con el Hijo nos da todas las cosas. Así que no te distraigas hoy día con los preparativos externos y reflexiona sobre tu relación con Jesús y vive y prepárate para su segunda venida, mostrando frutos de arrepentimiento, compartiendo la esperanza de Cristo. ¿Cuántas personas están compartiendo la esperanza de Cristo? No me respondan.
¿Tú sabes que tú eres responsable de que más gente venga a la iglesia? Yo no. Mi responsabilidad es prepararle a usted, si lees la Biblia. Si viene con la mentalidad de que el padrecito es el que hace todo en la capilla, aquí no es así. La Biblia, el pastor prepara a la gente para que vayan a las calles. Yo esta semana invité a 2 personas, un compañero de trabajo, un compañero de estudio y un señor de México que vino acá, estuve hablando con él. Invito. Pero usted es el responsable. Si es cristiano y pertenece a Gracia Soberana, ustedes son los responsables de que venga la gente a este lugar. Como decía Patti en estos días diciendo, no es posible, ¿verdad? Y no hablando aquí de que, sino, no es posible que personas decoren sus hogares de manera bella y no les importe la casa de Dios. No les importe, no valoren. La casa de Dios es tan importante como tu casa, ¿sabías? Si tú eres creyente, esta casa tiene que estar hermosa porque aquí, como hermanos, venimos juntos a manifestar y aquí va a haber muchas personas que conozcan a Cristo. Y si tú eres participante, tú también llevas gloria en eso. Y Dios no se va a quedar con nada de lo que tú hayas hecho para su reino, ¿verdad? Nosotros estamos acá para cumplir la gran comisión. Y de eso se trata la Navidad. Jesús nació para que nosotros seamos sus embajadores y llevemos la bendición de Abraham a otros. ¿Cuánta gente aquí nos rodea que tú los ves con tantas cosas y no tiene la bendición de Abraham? No tiene la bendición de Abraham. ¿Cuánta gente pasa aquí en Ayer viendo una película vi que hay gente que pasa la Navidad divorciados comiendo en Denny's con sus hijos bien tristes. Triste. ¿Cuánta gente no necesita la esperanza que tenemos nosotros, que es Cristo Jesús? Oremos, hermano. Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos honor y gloria. Gracias, Señor, por ayudarnos en esta temporada a recordarnos no solamente tu nacimiento, sino también la esperanza de tu regreso. Señor, que nuestro corazón esté preparado para recibir y para compartir la esperanza con aquellos que nos rodean. Padre Celestial, te doy gracias por tu promesa, por enviar a Jesucristo, la simiente que venció al pecado y que aplastó la cabeza de Satanás, y que podamos vivir con gratitud y esperanza recordando la gracia que nos merecíamos. Señor, Padre, fortalécenos para vivir con fe en medio de las pruebas, confiando como Noé, como Abraham, que Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ayúdanos a ser obedientes como Abraham. Si hay que dejar algo, tierra, parentela, y si hay algo en nuestras vidas que impida que tú obres en nosotros, Señor, ayúdanos y muéstranos para dejarlo, Señor, para crecer nuestra relación contigo, para que podamos maravillarnos de tu fidelidad. Señor, ayúdame a no distraerme con preparativos externos, sino a reflexionar sobre mi relación con Dios y que mi vida está lista para la puerta. Amigo o amiga que nos visita o que nos ves, la Biblia dice que todos somos pecadores y que nacemos separados de Dios por nuestra condición caída, lo que nos hace indefensos y llenos de pecado. Dios, que es un Dios justo, debe castigar a los pecadores. No hay nada que podamos hacer para salir de esa condición. Pero ¿sabe qué? Ese es el motivo de la Navidad. La Navidad es salvación. Jesús vino para salvarnos. Y amigo, amiga, que estás en este lugar o que nos ves, Jesús vino para salvarnos por gracia y por medio de la fe. Jesús sufrió y murió por los pecadores. El Señor llama a los pecadores, como tú y como yo, a que nos arrepintamos y que coloquemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Y esto se muestra como viviendo agradecidos con gozo y obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Padre. Espero que esta palabra haya caído como una semilla en los corazones y produzca fruto a su tiempo. En Cristo Jesús, amén.